Esta historia no es solo ficción, es un espejo para muchas de nosotras. ¿Desde qué lugar del mundo la estás viendo? Te leo en los comentarios. Durante el desayuno, él ni siquiera levantó la vista del celular. La cuchara chocó suavemente contra la taza de café, y el sonido fue lo único que rompió el silencio entre ellos. Ella, sentada al frente, vestía una blusa beige sin escote, el cabello recogido en un moño sencillo y las manos apoyadas sobre sus piernas, cruzadas como si esperara algo, que nunca llegaba. Él tecleaba rápido, enviando correos o quizás mensajes que no incluían su nombre. Ni un buenos días, ni una mirada, ni siquiera una queja por el pan demasiado tostado. Vivía con él como quien ocupa un rincón sin luz. La casa era grande, los muebles caros, las paredes limpias, y todo, absolutamente todo, tenía la misma temperatura, fría. Ella hablaba poco, pero no porque no tuviera palabras, sino porque había aprendido a no desperdiciarlas. Cumplía con su rol de esposa sin errores, sin escándalos, sin llantos. Se encargaba del hogar, de los eventos sociales, de la agenda compartida, pero su existencia era casi invisible. No recordaba la última vez que él la miró como a una mujer. A veces pensaba que se había vuelto parte del decorado, como esos jarrones que uno sabe que están, pero no observa. Y sin embargo, seguía ahí, esperando, aunque ya no supiera bien qué. Las noches eran peores. En la cama, separados por una distancia de apenas 40 centímetros, parecían vivir en planetas distintos. Él se acostaba tarde, con el brillo del celular iluminando su rostro. Ella, de espaldas, fingía dormir mientras apretaba las sábanas con los dedos. En su pecho, el silencio pesaba más que cualquier grito. A veces imaginaba cómo sería si él le acariciara el pelo, si le dijera, «Te extrañé», si siquiera rozara su espalda con la mano. Pero eso no pasaba, y ya no lloraba. Llorar implicaba esperanza. Ella había dejado de llorar hacía meses o años. Soñaba con un abrazo sincero, con una palabra inesperada, con una sonrisa dedicada solo a ella. Pero esos deseos eran como esas cartas que uno escribe y nunca manda. Guardaba en su mente fragmentos borrosos de tiempos mejores, cuando él la miraba con deseo, o al menos eso creía. Ya no estaba segura. Quizás se había inventado esos recuerdos para no sentir que vivía con un extraño. O quizás solo quería creer que en algún momento él la había amado de verdad, pero todo cambió una mañana. Fue como un susurro, una voz que no era suya, un pensamiento ajeno que cruzó su mente sin permiso. Se congeló, escuchó, sin oír, una frase clara como el agua. «Y si supiera cuánto la deseo todavía», pensó que se estaba volviendo loca. Cerró los ojos, se apretó las sienes, miró hacia los costados como si pudiera ver de dónde había salido esa frase. Pero la cocina seguía igual, el reloj marcando las 8:03, el café tibio sobre la mesa y él. Él seguía frente al celular sin decir una sola palabra. No había hablado, no la había mirado, no había hecho nada, pero ella lo había escuchado, no su voz, sino su pensamiento. Lo sintió, lo entendió como si hubiera salido de dentro de su pecho. Se quedó quieta, inmóvil, respirando muy lento. Miró de reojo su rostro, esperando alguna reacción, un gesto mínimo que confirmara la locura. Pero no hubo nada. Él simplemente se levantó, tomó su maletín y murmuró un «nos vemos», casi inaudible. Ella no respondió. Lo siguió con la mirada hasta que la puerta se cerró. Y entonces se quedó sentada, con el corazón latiendo raro, como si algo se hubiera encendido dentro después de años apagado. No sabía qué era peor, haber vivido en el vacío tanto tiempo, o descubrir que él seguía deseándola en silencio. Se levantó despacio y caminó hasta el espejo del pasillo. Se observó largo rato. Ese rostro sin pintura, esa ropa sin forma, ese cuerpo que siempre intentó disimular, todavía despertaba algo en él. Esa noche no pudo dormir. Dio vueltas en la cama,
con los ojos abiertos y los oídos atentos, como si el silencio fuera a gritarle otra vez. Y lo hizo. En medio de la madrugada, mientras él dormía de espaldas, oyó otra frase en su mente, no tan clara como la anterior, pero igual de intensa. Ella no tiene idea de cuánto la extraño cuando se aleja. Sintió un calor extraño recorrerle el cuerpo. No por ternura. Era una mezcla de rabia, incredulidad, una especie de fascinación incómoda. ¿Por qué ocultaba eso? ¿Por qué tantos años de indiferencia si por dentro ardía? Se levantó sin hacer ruido, fue al baño, se miró otra vez. Ese rostro cansado, esos ojos sin brillo. ¿Cómo podía desearla si nunca la tocaba, si nunca lo decía? Se recostó en el sofá del living sin apagar la luz y pensó en algo que nunca se había permitido. Si él tiene tanto dentro que no dice, entonces tal vez yo pueda usarlo a mi favor, tal vez yo tenga el control por primera vez. Y con esa idea rondándole la cabeza, se durmió, no como quien descansa, sino como quien se prepara. Al día siguiente, eligió una blusa que hacía años no se ponía. Roja, con escote discreto, pero lo suficiente para que resaltara lo que ella llevaba años ocultando. Se soltó el cabello y por primera vez en mucho tiempo se pintó los labios. No fue por él, fue por ella, porque necesitaba verse distinta, saberse capaz de incomodar. Cuando bajó a desayunar, él ya estaba ahí, como siempre, leyendo noticias en su celular. Pero esta vez, cuando la vio, algo cambió en su rostro. Fue un segundo, una fracción mínima en la que levantó las cejas y su mirada se quedó fija en su cuello por demasiado tiempo. Y entonces ella oyó, clara, directa, como si alguien le hablara al oído. ¿Qué está haciendo? ¿Por qué se ve así, tan hermosa? No dijo nada. Se sentó como siempre. Sirvió café, pero en su interior una sonrisa se formaba. No en la boca, en el alma. Él tragó saliva. No la miraba directamente, pero sí de reojo, como si no supiera dónde posar los ojos. Ella cruzó las piernas con calma, como si no notara nada, pero por dentro celebraba en silencio. Algo se movía, algo se torcía, y por primera vez no era ella la que se preguntaba qué estaba pasando. Era él. Pasaron los días y ella siguió jugando. Un día se fue por horas sin avisar. Otro día llegó tarde a casa con una bolsa de compras que dejó sobre la mesa sin decir nada. Él empezó a inquietarse. Lo notaba en sus gestos, en su forma de caminar por la casa, en cómo bajaba el celular cuando ella entraba. Pero más que todo, lo escuchaba. ¿A dónde fue? ¿Con quién estaba? ¿Por qué no avisa? ¿Y si ya no me necesita? ¿Y si la estoy perdiendo? Cada frase era una pequeña victoria, cada pensamiento oculto era un trozo de verdad que antes no tenía. Y no se trataba de venganza, se trataba de conocerlo, de entender cuánto había fingido él durante todo ese tiempo. Lo veía luchar con su propio orgullo, tratar de actuar como siempre, pero fallar. Ya no era el CEO imperturbable. Ahora era un hombre que apretaba los dientes al verla salir con perfume, que fingía leer mientras la espiaba desde el ventanal. Y eso era apenas el comienzo. Una noche, durante una cena silenciosa como tantas otras, ella sirvió el vino sin mirarlo. Él estaba en su lugar habitual, camisa impecable, reloj caro brillando bajo la luz cálida del comedor. Pero algo en su postura lo traicionaba. Movía el pie bajo la mesa, apretaba la servilleta entre los dedos. Ella partió el pan con calma, lo untó con mantequilla, lo mordió sin apuro. Y entonces lo escuchó de nuevo, como un golpe suave, pero certero. Si ella supiera cuánto me duele no poder tocarla. El pan quedó a medio camino. No lo miró, no dijo nada. Solo tragó despacio y sostuvo el silencio con una firmeza que él no estaba acostumbrado a ver en ella. Y ahí entendió que no necesitaba hablar para tener el control. Había algo nuevo en su forma de estar, una firmeza distinta, como si sus silencios ya no fueran sumisión, sino poder, y esa tensión
lo descolocaba. Él pensaba, dudaba, imaginaba, y ella escuchaba todo. Se dio cuenta de que ya no era una esposa invisible, era una presencia que él ya no sabía cómo manejar. Desde entonces, cada movimiento suyo era una estrategia, una prueba. A veces, pasaba frente a él con un vestido ajustado, como si fuera sin querer, o dejaba su perfume en el aire del pasillo cuando él subía. Se ausentaba una tarde entera sin dar explicaciones, y cada gesto provocaba en él una tormenta de pensamientos. Escuchaba cómo se preguntaba si había otro hombre, si ella planeaba irse, si había dejado de amarlo. Y esa ansiedad lo iba consumiendo por dentro. Empezó a regalarle flores, sin tarjeta, sin palabras. Ramo tras ramo, como si intentara reparar con gestos lo que nunca supo decir. Le mandaba mensajes breves, como «¿todo bien?» o «te extraño», que él jamás habría enviado antes, pero ella respondía con monosílabos, o a veces ni eso. Lo notaba más torpe, más inseguro, y eso lo hacía más humano. Ella, que durante años había caminado en puntas de pie para no incomodar, ahora lo veía a él tratando de alcanzarla, sin saber que ella ya estaba muy por delante. Una mañana, él llegó más temprano de lo habitual. Ella estaba en la cocina preparando café, aún en bata, con el cabello algo desordenado. No hizo ningún esfuerzo por disimular el desinterés. Ni siquiera giró para saludarlo. Y justo cuando él se acercó por detrás, pensó algo que la detuvo en seco. ¿Será que me odia? ¿Será que la perdí de verdad? No lo dijo claro. Solo se quedó parado unos segundos, con la respiración entrecortada. Ella respiró hondo, sin girarse. Tomó la taza con ambas manos, la llevó a la boca y en voz baja pero clara soltó. A veces lo que se pierde no es por odio, es por cansancio. Él se congeló. Fue como si le hubieran leído la mente, como si sus pensamientos ya no fueran privados. Porque eso era justo lo que él temía, que no se tratara de rabia, sino de algo peor, indiferencia. Ella giró apenas el rostro, le sostuvo la mirada por un segundo y luego salió del lugar sin decir más. Y él se quedó ahí, de pie, con las palabras atascadas, entendiendo que algo en su mundo empezaba a resquebrajarse. Desde ese día, comenzó a cuidarse incluso de pensar cuando ella estaba cerca. Evitaba mirarla mucho tiempo, se encerraba más en su despacho, hablaba solo cuando era estrictamente necesario, pero no podía evitar que su mente siguiera gritando. Y ella, siempre atenta, escuchaba. ¿Por qué cambió tanto? Antes no era así, antes me miraba como si yo fuera todo. Tengo miedo, no quiero perderla. Y cada pensamiento lo volvía más vulnerable, más obsesivo. Se convirtió en su sombra. La seguía con la mirada cuando subía las escaleras. Se asomaba por la ventana si ella salía. Hasta contrató seguridad privada con la excusa de protegerla, aunque en el fondo era para saber dónde estaba. Pero nunca le confesó eso, ni una palabra. Como si no pudiera admitir que estaba perdiendo el control, y ella lo sabía. Lo sentía en cada suspiro, en cada pausa larga, en cada frase que él pensaba y jamás decía. Y con cada paso, con cada silencio cargado de significado, ella construía algo nuevo dentro de sí. Una mujer que ya no temía ser vista. Una mujer que por fin sabía lo que él no se atrevía a decir. El punto de quiebre llegó una tarde cualquiera. Ella entró al estudio donde él trabajaba, con un sobre en la mano. Lo dejó sobre la mesa sin hablar. Él levantó la vista, confundido. «¿Qué es esto?», murmuró. Pero ella ya se había ido. Dentro del sobre había una foto vieja de ellos dos, tomada en una fiesta del primer año de casados. Ella sonreía abrazada a su brazo. Él la miraba con orgullo. Detrás, escrito con su caligrafía precisa, había una sola frase. «Antes pensabas en mí con amor. Ahora solo piensas en cómo retenerme». Él se dejó caer en la silla. La foto temblaba en sus manos.
En su mente se repetían pensamientos que ella ya conocía de memoria. ¿Cuándo fue que empecé a fallar? ¿Por qué no supe cuidar lo que tenía? Pero esta vez, el peso de esas palabras no quedó en el aire. Ella lo escuchó desde la cocina y sonrió apenas. No con burla, con una tristeza serena, porque entendía, al fin, que él solo reaccionaba cuando sentía que la estaba perdiendo, no cuando la tenía. Esa misma noche, frente al espejo del baño, tomó las tijeras sin titubear. Se miró durante varios minutos. Su reflejo le devolvía la imagen de una mujer agotada, pero firme. Ya no necesitaba esconderse tras la neutralidad de siempre. Levantó el cabello, lo sostuvo con una mano y cortó. Cada mechón que caía al suelo era como un pedazo de la versión sumisa que fue durante años. Cuando terminó, el nuevo corte dejaba ver más su rostro, sus ojos, su cuello. Era otra, no una más joven, ni más atractiva para él. Era una mujer que decidía por sí misma. Se vistió con un conjunto que no usaba desde antes de casarse, elegante, sobrio, pero con carácter. Se perfumó y salió de casa sin decir a dónde. Caminó despacio, dejando que el viento jugara con su nuevo cabello, y no miró atrás. Mientras tanto, él recorría la casa con ansiedad, buscando señales, mensajes, algo que le explicara por qué de pronto ya no sabía quién era esa mujer con la que dormía. Pensó, ¿y si ya no vuelve? Y esa frase, pronunciada solo en su mente, fue lo más cercano que estuvo a gritar. Ella, lejos, lo escuchó y siguió caminando. Desde ese día, ella empezó a escribir, no para él, para sí misma, cartas que nunca pensaba entregar, pero que necesitaba sacar de su pecho. Cada una basada en los pensamientos que había escuchado de él, sus miedos, sus culpas, sus deseos no confesados. Las escribía de madrugada, con la luz baja, en una libreta vieja que encontró en un cajón olvidado. En la primera página anotó una frase que se le quedó grabada después de una noche especialmente tensa. Él grita por dentro, yo solo fui la única que escuchó. A medida que los días pasaban, esa libreta se fue llenando. No con rencor, sino con verdades que durante años nadie había dicho, porque convivir en silencio es también una forma de violencia. Él, que antes era una presencia imponente e inaccesible, ahora parecía una sombra de sí mismo, más callado, más tenso, más frágil. Y ella florecía, no con estruendo, sino con firmeza. Sus pasos eran distintos, su mirada más directa. Ya no evitaba su presencia, la enfrentaba con calma. Y él, sin saber cómo lidiar con eso, comenzaba a tambalearse. Los primeros síntomas se notaron en su trabajo. Llegaba tarde, distraído, perdía reuniones importantes. Los socios comenzaron a mirarlo con duda. No era el CEO imbatible de antes. Ahora se le notaba en los ojos el insomnio, el temblor leve en las manos, la ansiedad mal disimulada. Él intentaba mantener la compostura, pero se le escapaban frases en plena junta. Necesito resolver algo personal, urgente. Nadie se atrevía a preguntar, y mientras tanto ella se volvía inalcanzable. Ya no le contestaba los mensajes, salía con amigas, se reía más. Su teléfono sonaba con notificaciones que él no podía ver. Una noche, desde su estudio, pensó, voy a perderla para siempre. Ella, que pasaba justo por el pasillo en ese momento, lo escuchó. Se detuvo, cerró los ojos. Sintió un nudo en el pecho, no por pena, sino por justicia. Porque por años pensó que era invisible, indeseable, insignificante, y ahora él temblaba solo de imaginarse sin ella. No respondió, no volvió, solo subió las escaleras, se encerró en su cuarto y escribió una nueva carta, esta vez sin llorar. El evento de la empresa fue el escenario perfecto para el siguiente acto sin guión. Un salón elegante, lleno de trajes oscuros, copas de vino caro y sonrisas forzadas. Ella llegó sola, puntual, con un vestido negro que delineaba su figura con clase y firmeza.
El cabello corto la hacía ver más alta, más segura, más indomable. Caminó entre los asistentes con la cabeza en alto, saludando con cortesía, sin buscar a nadie. Pero él la vio de inmediato. Desde el otro lado del salón, con el vaso aún en la mano, dejó de escuchar lo que decía su interlocutor. La mirada se le clavó en ella como un hombre que reconoce lo que perdió demasiado tarde. Ella, sin embargo, no lo buscó, no lo miró, como si él fuera uno más, y eso lo descolocó más que cualquier reclamo. Minutos después se acercó con una copa. Intentó fingir seguridad, pero la voz le temblaba apenas. «Estás radiante», dijo, sin saber cómo empezar. Ella sonrió sin emoción, lo miró a los ojos y respondió, «Lo sé». Y mientras él la observaba, tratando de encontrar a la mujer que recordaba, ella lanzó la frase exacta que lo dejó helado. «La próxima vez que pienses en mí, recuerda que yo escucho». Él palideció, no por la frase en sí, sino porque era suya. Su pensamiento exacto de hace unos días, palabra por palabra, como si le hubieran robado la mente. Abrió la boca, pero no salió nada. Ella lo miró un segundo más, tomó un sorbo de vino y se giró para hablar con otra persona. Él se quedó parado con la copa en la mano, el corazón latiendo como si fuera a salirse. Todo su mundo de control, de previsión, de poder, se venía abajo, porque por primera vez alguien lo conocía por dentro, y no podía fingir, no podía manipular, no podía esconderse. Más tarde, en un rincón del salón, él se acercó de nuevo, más suave, más humano. Bajó la voz, la miró con ojos distintos y murmuró, «Lo sabes todo, incluso mis miedos, ¿verdad?». Ella no sonrió, solo afirmó con la cabeza y dijo sin levantar la voz, «Tú gritas tanto por dentro que es imposible no escucharte». Y él bajó la mirada. Por primera vez se rindió. La máscara se le cayó en ese instante, la seguridad que siempre fingió, el dominio que ejercía con silencios y órdenes, todo se deshizo en segundos. Él rompió en llanto, no con escándalo, no con dramatismo. Lloró como lloran los hombres que nunca aprendieron a hacerlo, en silencio, con los hombros tensos, con las lágrimas atrapadas entre los dientes. Ella no se movió. Lo observó en ese estado vulnerable, humano, finalmente real. Él murmuró algo que apenas se oyó. «No sé amar sin miedo. Siempre he tenido terror a no ser suficiente, a ser reemplazado». Ella lo dejó hablar, lo dejó temblar, no por crueldad, sino porque por fin estaba diciendo algo verdadero. Cuando él se quebró por completo, ella le tomó la mano. No la estrechó, no la acarició, solo la sostuvo. Fue un gesto firme, calmo, sin promesas. Y eso fue lo más impactante. No lo consoló, no lo salvó, solo estuvo ahí. Él la miró como quien mira una puerta que siempre creyó cerrada. «Gracias», susurró, «por no irte sin decir nada». Ella respondió, tranquila, «Todavía no he decidido quedarme». Y esa frase lo golpeó más que cualquier rechazo, porque entendía que ya no dependía de él, que ella no estaba suplicando, ni esperando, ni aguantando, estaba decidiendo, evaluando, sopesando si ese hombre, ahora desnudo de arrogancia, merecía otra oportunidad. Desde esa noche, él cambió, no en palabras, en actos. Dejó de mandarle flores, de enviar mensajes absurdos, de espiarla. Empezó a darle espacio, a respetar sus tiempos, a bajar la voz cuando hablaba con ella. No volvió a mencionar lo que pasó, pero en su forma de mirarla había una súplica muda, un ruego sin palabras. Ella, mientras tanto, siguió escribiendo. Llenó 2 libretas más. En la última página escribió algo que resumía todo. «Cuando al fin te quitaste la armadura, vi que no eras un monstruo, solo un hombre asustado, pero ya no soy la mujer que amaba desde el miedo». Cerró la libreta, la guardó en una caja y desapareció por unos días, sin avisar, sin dejar más que una carta sobre la cama. Una carta que él leería como si le arrancaran el alma.
La carta no tenía adornos ni promesas. Era directa, como todo lo que ella se había vuelto. Empezaba con una sola línea. Ya no necesito escuchar tus pensamientos para saber quién eres. Y a partir de ahí, lo desnudaba con cada palabra, le contaba todo lo que había oído, cada frase que pensó mientras fingía frialdad, cada deseo escondido, cada culpa reprimida, cada miedo que nunca compartió, no con burla, con precisión, como quien observa a alguien desde adentro y por fin entiende. Le hablaba de la soledad que vivió por años, de las veces que soñó con irse, pero se quedó por miedo, por costumbre, por amor ciego. Le decía que ya no le tenía miedo a la soledad, ni a su silencio, que había aprendido a vivir sin sus palabras, sin su calor, sin su presencia. Al final de la carta, una frase que él leyó en voz alta, con la voz rota: si decides amar sin máscaras, búscame. Pero si no puedes, no me llames, porque yo ya me encontré. Él dejó caer el papel al suelo. Se sentó en el borde de la cama, cubriéndose el rostro con las manos. El silencio de la casa pesaba como nunca. Estuvo horas ahí, sin moverse. La buscó por cada rincón de la casa, aunque sabía que no estaba. Se asomó al vestidor y notó que faltaban algunas prendas, pero no todas. No se había ido para siempre. Le había dejado una rendija abierta, pero no bastaba con palabras. No bastaba con arrepentirse, tenía que transformarse. Esa noche no durmió, no comió, no llamó a nadie. A la mañana siguiente, frente al espejo, se quedó observando su reflejo durante varios minutos. Luego fue al baño, encendió la máquina de afeitar y, sin pensarlo dos veces, rasuró parte de su cabeza. No toda, solo un lado. Justo donde siempre llevaba el peinado perfecto, el símbolo de su imagen pulida, inquebrantable. Cuando terminó, su rostro se veía distinto, más humano, más vulnerable. Salió sin chofer, sin guardaespaldas, sin asistentes. Caminó por la ciudad sin rumbo, buscando rastros de ella. No tenía celular, no tenía agenda, solo tenía la carta doblada en el bolsillo interior del saco, y una frase repitiéndose en su cabeza como un eco constante: si decides amar sin máscaras. La encontró 3 días después, en un café pequeño, escondido entre calles antiguas que ella solía recorrer sola. No estaba esperándolo. Leía un libro con una taza de té en la mano y una calma que a él le resultaba imposible. Cuando lo vio entrar, no se sobresaltó, no se levantó, solo cerró el libro y lo miró. Él se acercó despacio, sin palabras ensayadas, sin pretextos. Se sentó frente a ella con el rostro descubierto, el cabello desigual, los ojos cansados. «No vine a suplicar», dijo con voz baja. «Vine a elegirte, pero no con miedo, contigo, no a pesar de mí». Ella lo observó largo rato. No había lágrimas, no había dramatismo, solo esa quietud que nace cuando todo ha sido dicho. «¿Y qué vas a hacer con lo que eres?», preguntó ella sin suavizar el tono. Él sostuvo su mirada, respiró profundo y respondió: «Aprender a ser mejor, y no por ti, por mí, para que, si decides volver, encuentres a un hombre y no a una sombra». Ella bajó la mirada hacia la taza, la giró con los dedos, pensativa. Había algo nuevo en él, no en su aspecto, ni en sus palabras. Era en su forma de estar. Ya no parecía querer controlarlo todo. Por primera vez parecía rendido, pero no derrotado. «No sé si quiero volver», confesó ella con honestidad cruda. «No sé si queda algo entre nosotros». Él asintió despacio, sin discutir. «Yo tampoco sé», dijo. «Solo sé que quiero construir algo nuevo. Y si no es contigo, que al menos haya aprendido algo real». Ese «si no es contigo» la conmovió más que cualquier promesa, porque él nunca había aceptado perder. Nunca había puesto su ego sobre la mesa. Ahora sí, se quedaron en silencio largo rato sin necesidad de llenarlo. Y cuando él estiró la mano, ella no la apartó. Lo dejó tocarla. Y fue un gesto nuevo, no una posesión, no una súplica,
solo un inicio, real, frágil, posible. Volvieron a casa sin hablar mucho. El trayecto fue silencioso, pero no incómodo. Él conducía con una expresión serena, sin mirar el celular, sin revisar el reloj. Ella miraba por la ventana, reconociendo calles que antes recorría en piloto automático. Cuando llegaron, no hubo abrazos ni besos. Solo el sonido de la puerta cerrándose tras ellos y una sensación extraña de nuevo comienzo. Esa noche, él no durmió en su cuarto. Tomó una manta, se instaló en el sofá y dejó la puerta de su despacho entreabierta, por si ella quería hablar. No insistió, no preguntó, solo dejó el espacio abierto. Ella, desde su habitación, lo escuchó respirar. Era la primera vez que lo oía dormir sin ronquidos, sin movimientos bruscos. Era como si su cuerpo también hubiera aprendido a rendirse. Al amanecer, bajó las escaleras y lo encontró sentado, tomando café, despeinado, ojeroso, pero presente. ¿Dormiste algo?, le preguntó. Lo suficiente para saber que no quiero volver a perder esto, respondió. Ella no dijo nada. Solo se sentó frente a él, como tantas veces, pero ahora sin necesidad de fingir nada. Los días siguientes fueron distintos. Él no invadía. Observaba, escuchaba, dejaba que ella hablara si quería. Y cuando ella callaba, él no presionaba. Por las noches cocinaban juntos, a veces en silencio, otras entre pequeñas conversaciones. Él dejó de ir a algunas reuniones, dejó que otros decidieran por él en asuntos menores. Estaba aprendiendo a soltar el control. Una tarde, ella encontró en su estudio un cuaderno nuevo. En la primera página, con su letra precisa, había escrito: «No sé amar bien, pero quiero aprender, esta vez sin máscaras». Ella cerró el cuaderno con cuidado. No lo confrontó, no lo felicitó. Simplemente volvió a su cuarto y escribió una nueva carta. No la escondió. La dejó sobre su almohada. En ella, por primera vez, no escribió pensamientos suyos. Escribió los de ella, lo que sintió en silencio durante años, lo que deseó, lo que perdió, lo que aprendió a solas. Y al final, una frase que él nunca olvidaría: «Ahora soy otra. Si quieres conocerme, empieza de nuevo». Él leyó esa carta en la madrugada, sentado en la cama, con los pies descalzos y el alma en carne viva. Cada palabra lo atravesaba como un espejo que no podía esquivar. Descubrió cosas que nunca imaginó, días en que ella lloró en el baño con la ducha abierta para que no se notara, noches en que se vistió bonita solo para él, y él ni siquiera levantó la mirada. Momentos en que quiso hablar, gritar, exigir, pero se mordió el alma por miedo a parecer débil, por temor a perder lo poco que aún quedaba. Y ahora, al leerlo todo junto, entendía cuánto la había dejado sola incluso estando al lado. Cerró los ojos y sintió vergüenza. No de lo que hizo, sino de lo que no hizo. No supo cuidarla, no supo verla. Se creyó intocable y ahora por fin entendía que ella no era frágil. Solo estaba agotada. Esa madrugada no durmió, no escribió. No pensó, solo se quedó ahí respirando despacio, como si fuera la primera vez que sentía. Al amanecer, bajó con la carta en la mano. Ella ya estaba despierta, tomando café en la terraza, descalza, envuelta en una manta. El sol apenas tocaba su rostro. Se veía tranquila, no feliz, no enamorada, tranquila, y eso lo desarmó más que cualquier reproche. Se acercó sin hablar. Se sentó a su lado y dejó la carta sobre la mesa. «Gracias», dijo, apenas audible. Ella asintió sin mirarlo. Él siguió. «No sé si puedo reparar todo, pero me gustaría acompañarte, aunque sea desde lejos, mientras te reconstruyes». Ella giró la cabeza lentamente. Lo miró con atención. «No necesito compañía para reconstruirme», dijo con firmeza. «Pero si vas a estar cerca, que sea sin peso, sin exigencias, sin el ruido de antes». Él la escuchó sin interrumpir. No discutió.
No prometió nada. Y eso, curiosamente, fue lo que la hizo quedarse unos minutos más junto a él. Sin planes, sin etiquetas, solo dos personas compartiendo un silencio que por primera vez no dolía. Desde entonces, compartían los días como dos extraños que decidieron darse otra oportunidad, no en el amor, sino en el respeto. No había besos al despertar, ni cenas románticas, pero sí gestos. Él le preparaba té sin preguntarle cómo lo quería, porque ahora la observaba, la escuchaba. Ella volvía más tarde, pero sin esconderse, sin culpa. Cada uno vivía su rutina con libertad, como si hubieran soltado esa idea absurda de que estar juntos era una obligación. En la cocina, cocinaban sin hablar. En el jardín, él le leía en voz baja pasajes de libros que antes no compartía, y cuando ella dormía la siesta en el sofá, él la cubría sin hacer ruido. Era un amor sin urgencia, sin exigencia, como si por fin entendieran que el tiempo no se mide en gestos grandes, sino en la capacidad de quedarse sin hacer daño. Él ya no necesitaba controlarla, ella ya no necesitaba huir, y en esa nueva dinámica algo extraño empezó a crecer, no el mismo amor de antes, otro, más real, más libre. Una tarde de domingo, mientras caminaban por una feria local, él se detuvo frente a un puesto de flores. No eran orquídeas caras ni arreglos perfectos. Eran margaritas simples, silvestres, como las que ella mencionó una vez, hace años, en medio de una charla olvidada. Sin decir nada, él tomó un ramo pequeño y se lo extendió. Ella lo miró en silencio, no por la flor, por lo que significaba, porque por primera vez él había recordado algo sin que ella se lo repitiera 1000 veces. Lo había escuchado, y eso era nuevo. Tomó las flores, las olió y sonrió apenas. Una sonrisa real, sin compromiso. Volvieron caminando sin hablar. Esa noche, mientras ella se cepillaba el cabello frente al espejo, él la observó desde el marco de la puerta y dijo: «Ya no pienso en voz alta, pero tú aún escuchas, ¿verdad?». Ella lo miró por el espejo, sostuvo su mirada, y con voz serena respondió: «Ahora solo escucho cuando me amas». Y en ese instante, por fin, el silencio fue hogar. A partir de esa noche, los días adquirieron otro tono. No eran más fáciles. No era un cuento de hadas. Había momentos incómodos, diferencias, silencios que no siempre eran dulces, pero había algo que antes no existía: presencia. Él estaba, con atención, con intención. Ya no miraba el celular durante el desayuno, observaba sus gestos, notaba si estaba cansada, y ella ya no caminaba como si pidiera permiso en su propia casa. Su andar era firme, tranquilo, sin la urgencia de agradar. Había recuperado su espacio y él no intentaba invadirlo. Una mañana, mientras ella leía en el jardín, él se sentó a su lado con 2 tazas de café. No le preguntó si quería, solo recordó cómo le gustaba. Le tendió la taza en silencio. Ella la recibió con una mirada cómplice, de esas que no necesitan palabras. No eran una pareja perfecta, eran 2 sobrevivientes del mismo naufragio, aprendiendo a nadar en aguas nuevas, y eso, aunque frágil, era mucho más honesto que todo lo que habían fingido antes. Un día, él la sorprendió con una caja pequeña. No era un anillo, era un cuaderno nuevo, igual al que ella usaba para escribir sus cartas. En la primera página solo había una frase escrita con su letra: «Ahora quiero escucharte yo». Ella lo abrió despacio. No lloró, no tembló, pero algo en su mirada se ablandó. Por años había gritado por dentro sin que nadie la oyera. Ahora tenía un espacio para hablar. Escribió esa misma noche. No cartas de dolor, no reproches. Escribió sobre sus sueños, sus planes, lo que le gustaba hacer sola, lo que deseaba construir. Él leía en silencio cada página, sin preguntar, sin corregir, solo leía. Y cuando terminaba, le dejaba una nota corta al margen. «Yo tampoco lo sabía. Gracias por mostrarme esto. Quiero que lo hagas».
Así, palabra por palabra, gesto por gesto, empezaron a construir algo nuevo, no sobre las ruinas, sino desde la verdad. Y eso, para ella, era amor, no el que idealizó, el que eligió. A medida que pasaban los meses, la casa también empezó a transformarse. Ella cambió los muebles del living, regaló los adornos fríos que él había elegido sin consultarla, puso cortinas nuevas que dejaban entrar más luz. Él no opinó, solo la observó con una mezcla de sorpresa y admiración. Era la misma casa, pero respiraba distinto. Y ella también. Volvía a cocinar lo que le gustaba, a dejar música sonando en la cocina, a reírse sola mientras barría. No lo hacía para agradarlo, lo hacía porque por fin sentía que vivía en un lugar propio. Y él caminaba por esos mismos espacios, como si los estuviera descubriendo por primera vez. Tocaba los muebles nuevos, leía los títulos de los libros que ella dejaba en la mesa. Empezó a hacer cosas pequeñas, arreglar una lámpara, reparar un cajón suelto, colgar una foto de ambos que ella había dejado sin marco. Ya no como el jefe de la casa, como parte de ella, como un invitado agradecido por haber sido aceptado otra vez. Una noche, mientras ella se duchaba, él entró al cuarto con una bolsa pequeña. Sobre la cama dejó un vestido color vino, de tela suave, con el corte que ella siempre miraba en las vidrieras, pero nunca compraba. No era caro, no era de diseñador, pero era exacto. Y venía acompañado de una nota: no es para que me gustes más, es para que te mires y recuerdes que eres hermosa. Cuando ella salió, lo encontró doblado con cuidado junto a la nota. No dijo nada. Se sentó en la cama, tocó la tela, leyó las palabras y sonrió. Esa noche no salieron, no se besaron con pasión, no se acostaron abrazados, pero compartieron la cena con una calma profunda. Él sirvió el vino, ella sirvió la pasta. Comieron sin prisa, como si todo el dolor del pasado hubiera dejado una enseñanza silenciosa, que amar no es llenar espacios, es respetarlos. Y en ese respeto, cada uno empezó a redescubrirse, no como pareja, como individuos que por primera vez se veían de verdad. Tiempo después, ella encontró una vieja caja de recuerdos que había guardado al fondo del armario. Fotos, cartas, entradas de cine, pequeños objetos que alguna vez significaron algo. Se sentó en el suelo y empezó a revisar uno por uno. No lloró. Ya no dolía como antes. Ahora eran piezas de una historia que no necesitaba olvidar, pero sí reorganizar. Él entró y la vio ahí, rodeada de fragmentos de un pasado que también era suyo. Se quedó en la puerta sin interrumpir. Ella levantó una foto de su luna de miel y la miró con curiosidad, como si viera a otra mujer. «Yo ya no soy ella», dijo sin mirar atrás. «Y yo ya no soy él», respondió él desde el marco de la puerta. No se acercó. No intentó recuperar el momento. Solo aceptó la verdad. Ella guardó algunas cosas. Otras las rompió sin rabia. Separó lo que quería conservar de lo que ya no tenía sentido. Y al final dejó solo una carta en la caja. Una de las primeras que escribió cuando empezó a oír sus pensamientos. La dobló, la ató con una cinta y la dejó ahí, como recordatorio. No de la herida, del proceso. Ese mismo día salieron a caminar por una calle donde ella solía ir sola. Era un lugar que antes significaba escape. Ahora era un territorio compartido. Pasearon sin apuro, mirando escaparates, tomando helado, cruzando palabras sueltas que no necesitaban sostener ninguna tensión. En un momento, él se detuvo, miró a su alrededor y luego la miró a ella. «Recuerdo cuando caminabas por aquí sin mí», dijo. Ella lo observó con una mezcla de nostalgia y serenidad. «Y yo recuerdo que dolía», respondió. Él bajó la mirada. No se defendió, solo aceptó. Y entonces la tomó de la mano, no como quien se aferra, como quien acompaña. Caminaron un poco más, y él, con una sonrisa leve, dijo:
Ya no pienso en voz alta, pero tú aún escuchas, ¿verdad? Ella giró el rostro, lo miró con ternura y firmeza, y dijo, ahora solo escucho cuando me amas, y en esa frase se cerró un ciclo, no con promesas, con presencia, con elección, con verdad. Después de ese paseo, algo en su rutina cambió sin necesidad de anunciarlo. Ya no se trataba de reconstruir lo que fueron, sino de habitar lo que eran ahora. Ella retomó antiguos proyectos que había dejado guardados en carpetas digitales, una tienda online de productos artesanales, un blog con textos íntimos que nunca se atrevió a publicar. Y él, lejos de opinar o interferir, la apoyaba con acciones pequeñas. Preparaba el café, organizaba su escritorio, se ofrecía a encargarse de las compras para no interrumpirla. No necesitaba controlarlo todo. Y eso, en sí mismo, era su mayor cambio. Ella ya no pedía permiso. Y él ya no exigía explicaciones. Se habían convertido en dos adultos que compartían espacios, decisiones y silencios con respeto. Cuando ella recibió su primer pedido en la tienda, él la observó celebrarlo sola frente al computador, con los ojos brillantes. No se metió, solo la abrazó desde atrás, en silencio, y susurró, «Nunca imaginé que tu silencio escondía tanto». Ella apoyó su mano sobre la suya y respondió, «Es que tú nunca te quedaste el tiempo suficiente para oírlo». Ese tipo de frases ya no lo herían, lo transformaban, porque ahora entendía que cada cosa que ella decía venía de un lugar de verdad, no de rencor, y lo agradecía. Esa noche, mientras él trabajaba en su despacho, ella entró con 2 tazas de té. No dijo nada, solo se sentó frente a él y abrió el cuaderno donde ambos escribían frases y pensamientos desde que decidieron empezar de nuevo. Escribió algo y lo empujó suavemente hacia él. Él leyó en silencio, «No quiero que seas mi mundo, solo quiero que estés en él, con los pies firmes». Él sonrió, bajó la cabeza y escribió debajo, «Quiero ser parte del tuyo sin romperlo». Esa fue la nueva forma de comunicarse. Palabras escritas en papel, sin interrupciones, sin dramatismos, cada una un acto de cuidado, porque sabían que las palabras mal usadas pueden destruir, y ellos estaban cansados de destruirse. Querían algo distinto, algo que se sintiera como un refugio, no como una obligación, no como un castigo, como una elección diaria, libre y consciente. Pasaron las semanas y algo en él comenzó a revelarse sin que ella lo esperara. No eran grandes gestos, era cómo bajaba la voz cuando discutían, cómo admitía sus errores sin justificar cada uno, cómo se detenía a mirarla cuando hablaba, sin interrumpir, sin corregir. En una discusión pequeña sobre un tema doméstico, una cuenta mal pagada, una fecha olvidada, él dijo simplemente, «Tienes razón, me equivoqué», y se hizo el silencio. Ella no supo qué responder al instante, porque durante años cada error suyo venía seguido de explicaciones, excusas, tonos cortantes. Ahora solo había responsabilidad, y ese cambio valía más que cualquier te amo, porque por fin entendía que la paz no se mendiga, se construye. Esa noche, mientras ella lavaba los platos y él secaba en silencio, le tocó el brazo y murmuró, «Gracias por no rendirte cuando todo era oscuro». Ella lo miró sin romanticismo y respondió, «No fue por ti, fue por mí, porque ya no quería vivir una vida donde me negaba todos los días». Él no sintió orgullo ni dolor por esa frase, sintió alivio, porque había sido verdad, porque si ella se hubiera quedado solo por amor ciego, todo se habría repetido, pero ella se quedó por ella, porque quiso ver qué pasaba si elegía desde la fuerza, no desde el miedo. Desde entonces, él dejó de medir el tiempo en promesas, lo medía en presencia, en cómo la escuchaba sin apurarla, en cómo respetaba sus espacios de silencio, sus decisiones, sus límites. Una tarde, al volver de una caminata sola, ella encontró sobre la mesa un sobre cerrado.
Dentro, una hoja escrita a mano. Hoy soñé con tu risa, y no me dolió. Me hizo bien. No había firma, no había fecha, solo esa frase. Ella la leyó una vez, luego otra, la guardó en su cajón sin decir nada. Pero esa noche, cuando lo vio acostado, se acercó, se metió en la cama sin anunciarse, apoyó su cabeza sobre su pecho, y él solo respiró, no habló, no la sujetó fuerte, solo la abrazó con suavidad, como quien, por fin, entiende que no todo lo que se ama debe retenerse. Esa noche fue distinta. No hicieron el amor. No se dijeron, te amo. Solo durmieron entrelazados, como dos cuerpos que al fin encontraron descanso. Al despertar, ella se quedó unos minutos con los ojos cerrados, sintiendo su respiración en la nuca. No era ansiedad, no era necesidad, era paz. Se levantó primero, preparó el desayuno con calma y dejó todo servido antes de que él bajara. Cuando él apareció, aún con el cabello revuelto, la miró con una mezcla de ternura y asombro. ¿Todo esto por mí?, preguntó. Ella sonrió levemente y respondió, no, lo hice porque me gusta. Si quieres, siéntate. Y eso bastó. Comieron sin hablar mucho, compartiendo miradas, silencios llenos de sentido. Él se ofreció a lavar los platos. Ella lo dejó. Mientras él fregaba, escuchó otra de esas frases que antes habría callado. Me gusta cómo estamos ahora, sin máscaras. Y fue en ese momento que ella entendió que ya no necesitaba leer su mente. Él, por fin, hablaba solo. Los días siguientes fueron tan normales como nuevos. Compras al supermercado, tardes en casa, llamadas de trabajo, pero con una diferencia enorme. Ya no había miedo, no de ella hacia él, no de él hacia su propio vacío. Empezaron a hacer cosas juntos sin forzarlo, ver películas sin mirar el celular, caminar sin destino, leer el mismo libro y comentar un capítulo cada noche. Y en esos gestos simples encontraron algo que nunca habían tenido: intimidad emocional. Una tarde, ella sacó del armario un vestido que había guardado por años, uno que él siempre decía que era demasiado llamativo. Se lo puso sin avisar, se maquilló a su gusto y bajó las escaleras con paso firme. Él la vio, tragó saliva y pensó algo que ya no escondía. Está hermosa. Ella lo miró directo a los ojos. Si vas a decir algo, que sea sincero. Él asintió. No vine a pedir aprobación. Vine porque este vestido me gusta. Y él, sin orgullo herido, solo dijo, gracias por mostrarme que puedes gustarte a ti misma sin necesitar que yo lo diga. Ella se sentó en el sillón, cruzó las piernas, y por primera vez en mucho tiempo se sintió completamente libre. Esa noche salieron a cenar por primera vez desde que todo cambió. No era una celebración, no era un aniversario, solo una salida. Pero el ambiente era distinto. Ella eligió el lugar, pidió el vino, hizo la reserva a su nombre. Él, acostumbrado a controlar cada detalle, simplemente aceptó. Se sentaron frente a frente y en lugar de revisar el celular, él apoyó los codos en la mesa, la miró fijo y dijo, me siento afortunado de estar aquí contigo, no porque me dejaste volver, sino porque te quedaste por elección. Ella sonrió, no con ternura, con reconocimiento, porque entendía lo que eso significaba, porque durante años se había quedado por miedo, por costumbre, por culpa, y ahora, por primera vez, estaba ahí por decisión, por sí misma. Durante la cena conversaron como dos adultos que saben que el amor no es garantía de nada, pero que el respeto lo cambia todo. Ella contó un recuerdo de su infancia que nunca había mencionado. Él le habló de su madre, de cosas que había callado por años. No era una reconciliación forzada, era la construcción lenta de algo nuevo, más maduro, más verdadero. Al volver a casa, caminaron en silencio, pero no ese silencio incómodo de antes. Era un silencio lleno,
lleno de comprensión, de acuerdos tácitos, de gratitud. Ella se detuvo frente a una tienda cerrada, miró su reflejo en el vidrio y dijo: «Ya no me reconozco, y eso es bueno». Él se puso a su lado, también miró el reflejo y respondió: «Y yo nunca te había visto tanto como ahora». No se tomaron de la mano, no se besaron, solo siguieron caminando juntos. Cuando llegaron a casa, cada uno fue a su espacio. Ella escribió en su cuaderno, él leyó un rato, pero esa noche, antes de dormir, él tocó su puerta. Ella abrió. Él no entró, solo dijo: «Quiero que sepas que ya no pienso esconder nada, ni lo que siento, ni lo que temo». Ella asintió. No lo invitó a pasar, solo dijo: «Entonces empieza por dormir tranquilo, porque ya no soy tu enemiga». Él bajó la mirada, sonrió con humildad y se fue a su cuarto. Por primera vez, con el corazón en paz. En la mañana siguiente, él le dejó una nota pegada en la puerta del refrigerador. Era una frase sencilla, escrita con su caligrafía ordenada: «No necesito que me escuches, solo que estés». Ella la leyó mientras preparaba su desayuno. No sonrió, pero la guardó en su bolsillo como quien guarda algo valioso, porque por fin entendía que él no quería ser comprendido a la fuerza, ni interpretado. Quería presencia. Y eso, después de tanto tiempo de distancias y muros, era un avance real. Ese día, mientras ella trabajaba en su proyecto online, él se acercó con 2 tazas de café. No dijo nada, solo la observó un momento, le acarició el hombro y dejó la taza a su lado. Ella no se detuvo, siguió escribiendo, pero dentro de sí algo se ablandó, no porque necesitara su atención, sino porque ahora él sabía cuándo ofrecerla y cuándo respetar su espacio. Y esa diferencia era todo lo que ella había pedido durante años sin palabras. En la tarde, salieron a caminar por el barrio como antes, pero esta vez con pasos sincronizados. Ya no iban uno delante y el otro detrás. Iban juntos. En una esquina, ella se detuvo frente a un mural colorido que nunca había notado. Se quedó mirándolo largo rato. Él esperó en silencio. «¿Sabes qué veo ahí?», preguntó ella de pronto. «No», respondió él tranquilo. «¿Qué ves?». Una mujer que se reconstruyó sola y alguien que supo no estorbar mientras lo hacía. Él tragó saliva, emocionado, y dijo: «Gracias por dejarme quedarme cerca». Ella giró hacia él, lo miró con firmeza y ternura al mismo tiempo. «No te dejé. Tú elegiste hacerlo bien. Yo solo no te detuve». Y siguieron caminando, como si esas palabras hubieran cerrado una herida antigua, como si, por fin, entendieran que no todo lo que se rompe se pierde. A veces solo necesita otro tipo de unión, una más consciente, más madura, más libre. Un domingo por la mañana, mientras él leía en el sofá y ella regaba las plantas, una llamada interrumpió la calma. Era del trabajo, urgente, una situación que, en otro tiempo, lo habría sacado de casa al instante. Pero él no se levantó. Terminó de leer el párrafo en su libro, miró a ella desde lejos y solo después contestó. Habló con tono firme, pero sereno. Dio instrucciones. Pidió que lo mantuvieran informado y colgó. Ella, sin dejar de regar, comentó con naturalidad: «Antes habrías salido corriendo». Él asintió sin justificar. «Antes me perdía en eso. Ahora no quiero perderme de ti». Ella no respondió. No porque no le importara, sino porque esas frases ya no necesitaban respuesta. Se bastaban solas. En la tarde, él cocinó. Preparó su plato favorito, sin receta, solo por intuición. Y aunque le quedó algo salado, ella comió sin quejarse, porque el gesto era más importante que el sabor, porque ahora sabían que lo que realmente alimenta no está en el plato. Después de cenar, se quedaron sentados en el patio, bajo una luz cálida. Ella con una manta sobre las piernas, él con una copa de vino en la mano. «¿Te imaginabas esto hace un año?», preguntó él, sin mirarla directamente. «No», respondió ella, sincera.
Pensaba que para esta altura ya estaríamos divorciados. Él soltó una pequeña risa, no de burla, sino de aceptación. Yo también lo pensé, dijo. Hubo una pausa larga, de esas que ya no incomodaban, y luego él agregó, ¿y ahora? ¿En qué piensas? Ella miró las estrellas, se acomodó la manta y murmuró, en que no necesito imaginar nada, solo estar presente. Él asintió, porque entendía que no le estaba prometiendo eternidad, le estaba regalando el ahora. Y eso, para alguien que por años vivió planeando todo, era el mayor gesto de amor posible. Aprender a quedarse sin miedo, aprender a amar sin asegurar, simplemente estar, con todo lo que eso implica. Con el tiempo, los demás también notaron el cambio. Los amigos, los pocos familiares cercanos, incluso los vecinos. Ya no eran esa pareja distante, sino dos personas que compartían desde un lugar distinto. No más apariencias en reuniones sociales. No más gestos falsos para mantener la imagen. Ahora, si ella no quería ir a un evento, no iba, y él no se ofendía. Si él necesitaba tiempo solo, lo tomaba, y ella no lo tomaba como rechazo. Una amiga le dijo un día en voz baja, «Te ves distinta, más liviana. ¿Estás bien?» Ella pensó unos segundos y respondió con honestidad, «Estoy aprendiendo a estar bien». Eso era nuevo. No fingir felicidad, no aparentar plenitud, solo reconocer que el proceso era real, constante, y que ya no estaba atada a las expectativas de nadie, ni siquiera a las de él. Esa noche, cuando le contó lo que le dijo su amiga, él sonrió con una tranquilidad que antes no conocía. «Me gusta que estés bien», dijo. «Y si un día no lo estás, también está bien. Solo quiero que lo vivas sin miedo». Esa libertad era lo más valioso que habían construido. No estaba en grandes viajes, ni en promesas eternas. Estaba en poder ser uno mismo, sin miedo al juicio del otro, en caminar por la casa sin tensión, en hablar sin medir cada palabra, en poder estar en silencio sin pensar que algo anda mal. Una noche cualquiera, mientras ella acomodaba libros en el estante y él doblaba ropa en la habitación, él pensó en voz alta, «Antes creía que el amor era control, ahora entiendo que es espacio». Ella lo escuchó desde el pasillo y, sin mirarlo, respondió, «Y yo creía que amar era aguantar. Ahora sé que es elegir». Ninguno dijo más. No hacía falta. La casa entera respiraba distinto. Incluso los objetos parecían tener otro significado. La foto en la entrada ya no era un símbolo de lo que fueron, era un recordatorio de lo lejos que habían llegado. Juntos, pero no atados. Libres, pero no solos. Completos, pero no confundidos. Y eso, aunque no fuera perfecto, era profundamente verdadero. El día que encontraron una vieja caja con cartas que nunca enviaron, las suyas y las de él, supieron que algo dentro de ellos había cicatrizado. Fue una tarde lluviosa, de esas que obligan a quedarse adentro. Reordenando el altillo, dieron con esa caja polvorienta escondida detrás de una maleta olvidada. Ella la abrió con cuidado. Él se quedó quieto. Sabían que ahí dentro no había palabras amables. Eran pensamientos crudos, escritos en momentos de desesperación, de rabia, de miedo. Ella tomó la primera carta, leyó un fragmento en voz alta y luego se la entregó a él. «¿Estás seguro de que quieres leer esto?», preguntó. Él asintió sin titubear. «No quiero ignorar lo que fuimos, quiero entenderlo», y eso hicieron. Pasaron horas leyendo en voz baja, comentando frases, llorando a veces, riendo otras. No para revolver el pasado, para sanarlo. Porque ahora podían leerlo desde otro lugar, no desde la herida, desde la comprensión. Cada carta era un peldaño hacia el presente, cada palabra una pieza que ya no dolía como antes. Esa noche, después de guardar la caja con una cinta nueva, la dejaron en un estante visible. No para exhibirla, sino para recordar que lo vivido no se borra, se integra. Ella escribió una nueva carta, no para él, sino para sí misma. La tituló «Carta a la mujer que fui».
En ella le habló con dulzura. Le dijo que entendía por qué aguantó tanto, por qué cayó, por qué soñó con tan poco. Le agradeció por no rendirse del todo, por mantenerse de pie incluso cuando todo parecía perdido. Y al final escribió: «Ahora sé que no era débil, solo estaba sola, y aún así seguiste». Esa carta la guardó en su cuaderno sin avisar a nadie. Era su cierre personal, su forma de decirse: «Ya basta de culpas, ya basta de cargar con lo que no era mío». Y mientras él dormía, ella se acercó, lo miró en silencio, le acarició el cabello y pensó: «Ahora sí, ahora puedo elegir estar sin perderme». Porque por fin era ella quien decidía. Y esa libertad era el verdadero amor que siempre había buscado. Con el tiempo, las rutinas se volvieron cómplices, no por costumbre, sino por elección diaria. Los desayunos compartidos ya no eran momentos tensos, sino espacios donde se leían fragmentos de libros o se comentaban sueños raros de la noche anterior. Las discusiones no desaparecieron, pero cambiaron de tono. Ya no eran batallas, eran diálogos. Si ella se molestaba, lo decía sin gritar. Si él no entendía algo, lo preguntaba sin arrogancia. Aprendieron a hablar sin herir, a pedir sin exigir, a escuchar sin interrumpir. Había días en que él volvía tarde y ella no se desarmaba pensando en excusas. Había noches en que ella prefería leer sola y él lo respetaba sin sentirse rechazado. Se habían vuelto dos adultos que sabían estar juntos, sin necesidad de controlarse, porque ya no era cuestión de arreglarse, sino de acompañarse como eran en el presente, sin idealizaciones, sin deuda emocional, solo dos seres humanos, con historia, con heridas, con ganas de hacer mejor. Una tarde, mientras tomaban café en el porche, él la miró con una sonrisa suave y preguntó: «¿Tú crees que esto que tenemos es amor?». Ella dejó la taza sobre la mesa y pensó unos segundos antes de responder. «No sé si es amor como lo entendíamos antes, pero es paz, y para mí eso es suficiente». Él asintió sin necesidad de debatir, porque en ese momento entendió que no buscaban la misma historia del inicio. Buscaban algo más profundo, algo que no dependiera de expectativas ni de los roles que la sociedad les había impuesto. Ella no era la esposa ideal. Él ya no era el proveedor exitoso. Eran dos personas reconstruidas, con bordes nuevos, con capas que habían aprendido a mostrar sin vergüenza. Y en esa aceptación mutua encontraron una forma de amor que no hacía ruido, que no necesitaba validación, que simplemente existía, como un río que fluye sin prisa, como una mirada que no pide nada a cambio, como un hogar donde al fin uno puede respirar sin miedo. Casi un año después de aquella primera frase que escuchó en su mente, ella se encontraba en el mismo lugar donde todo había comenzado. La cocina, la taza de café, el mismo reloj marcando las 8 en punto. Pero todo era diferente. Él estaba ahí, sentado frente a ella, sin celular, con las manos entrelazadas sobre la mesa. La miraba con atención, con presencia. «¿Sabes qué me asusta ahora?», dijo de pronto. Ella lo miró, curiosa. «¿Qué?», preguntó. «Que ya no puedo esconder nada. Y aún así, tú sigues aquí». Ella sonrió leve. «No es que no puedas esconder. Es que ya no quieres hacerlo, y eso cambia todo». Él bajó la mirada, como quien entiende el peso de sus propias decisiones. «Tienes razón», admitió. «Ya no quiero, porque ahora sé lo que cuesta vivir con una mujer que lo escucha todo, incluso lo que uno se niega a pensar». Ella estiró la mano y la puso sobre la suya. No con romanticismo, con certeza, porque sabía que él no lo decía por temor a perderla. Lo decía porque al fin había entendido lo que era amar sin miedo. Esa mañana salieron a caminar por la ciudad sin rumbo fijo. Recorrieron librerías, se sentaron en una plaza, compartieron un helado. Ella se rió al recordar cómo todo había empezado con una frase suelta, como un susurro en su mente. Él también lo recordó.
¿Aún puedes escucharme cuando pienso?, preguntó con una sonrisa. Ella lo miró pensativa. Ya no lo necesito. Tu silencio ahora no grita. Descansa. Él la abrazó por los hombros mientras seguían caminando. Y en ese gesto no había posesión ni dependencia. Había compañerismo, había elección. Había dos personas que, sin olvidar su pasado, decidieron escribir una historia distinta. Una que no exigía finales perfectos, solo honestidad diaria. Y así, paso a paso, tejían una relación nueva, donde la magia no venía de leer pensamientos, sino de decirlos, de compartirlos, de construir desde la verdad y no desde el miedo. Porque al final, lo que realmente los transformó no fue lo que se ocultaron, sino todo lo que por fin se atrevieron a mostrar. Al llegar a casa esa tarde, ella subió sola al cuarto. Abrió el cajón donde guardaba sus cuadernos antiguos y sacó uno en blanco. Sintió que era momento de escribir de nuevo, pero no como antes, no para desahogar dolor, no para registrar pensamientos ajenos. Esta vez escribiría sobre lo que estaba construyendo. Tomó una pluma, se acomodó en la cama y en la primera hoja escribió: «Ya no soy la mujer que escuchaba en silencio. Ahora hablo, decido y me quedo solo si quiero». Cerró los ojos un instante y respiró hondo. Sentía dentro de sí una calma que no recordaba haber experimentado antes, porque por fin su valor no venía de lo que él pensara o sintiera, venía de su propio proceso, de todo lo que enfrentó sola, sin testigos. Y cuando bajó las escaleras, lo encontró en la cocina, preparando la cena con torpeza, pero con intención. «¿Qué haces?», preguntó, divertida. «Lo intento», respondió él. «Quiero que hoy cenen bien, tú y esa mujer nueva que vive conmigo». Ella rió, una risa limpia, como si cada carcajada le quitara años de encima. Comieron juntos, sin música, sin celular. Solo ellos y los sonidos cotidianos de los cubiertos, del agua sirviéndose, de las risas suaves. Él la miró durante largos segundos antes de decir: «¿Y si todo esto termina algún día?». Ella no se asustó con la pregunta, no reaccionó con dramatismo, solo pensó y respondió con una serenidad que lo desarmó: «Entonces terminaremos sabiendo que lo intentamos sin máscaras, que fuimos lo más sinceros que pudimos, y eso ya es ganancia». Él asintió, bajando la mirada, conmovido, no por miedo a perderla, sino por entender la profundidad de lo que compartían. Ya no era una relación sostenida por promesas vacías, era un vínculo basado en respeto mutuo, en verdad, en aceptación. Terminar o no, ahora, no era el foco era el presente, lo que vivían, lo que elegían día tras día. Y en ese momento, él entendió que el verdadero milagro no fue que ella leyera su mente, fue que, a pesar de todo lo que supo, decidió quedarse y sanarse, con o sin él, para ella misma. Pasaron algunos días y él, sin avisar, organizó una pequeña cena en el jardín. No contrató chefs ni decoradores. Solo preparó una mesa sencilla, luces cálidas colgando entre los árboles y música suave de fondo. Ella bajó al anochecer, sorprendida, vestida como siempre, cómoda, serena, sin pretensiones. «¿Y esto?», preguntó, sonriendo con desconfianza divertida. «No es una celebración», aclaró él. «Es solo un gracias». Ella se acercó y, sin necesidad de más palabras, se sentó. Compartieron una comida ligera, entre anécdotas, recuerdos y silencios que hablaban más que los diálogos largos de antes. En un momento, él sacó un objeto pequeño envuelto en papel marrón. Se lo entregó con las manos temblorosas. Ella lo abrió con curiosidad y encontró una foto enmarcada. Era ella, de espaldas, mirando por la ventana, en una de esas mañanas donde creía estar sola. «Así te veía antes», dijo él. Con distancia, sin saber cómo alcanzarte. Ella acarició el marco y respondió, sin dramatismo: «Porque antes ni siquiera sabías dónde estabas tú».
Ese reconocimiento fue su verdadero regalo, más que la cena, más que el gesto, porque entendía que ella no había sido invisible por falta de luz, sino porque él miraba desde la oscuridad. Esa noche, cuando entraron a la casa, ella sintió que algo en su pecho había cambiado de forma definitiva. No era amor ciego, no era dependencia, era algo más maduro, un lazo consciente. Subió las escaleras con paso firme, se detuvo en la puerta del cuarto y dijo sin girarse: «Gracias por dejarme volver a mí, sin apurarme». Él, desde abajo, respondió: «Gracias por dejarme quedarme, aun cuando no sabía cómo». No durmieron juntos esa noche, pero durmieron en paz, en habitaciones separadas, sí, pero con puertas abiertas. Porque ahora sabían que el verdadero vínculo no se demostraba compartiendo cama, sino respetando espacios, entendiendo tiempos, aceptando procesos, y desde ahí la conexión era más fuerte, más real, más viva, sin adornos, sin teatro, sin miedo, solo verdad. Una mañana cualquiera, él se despertó antes que ella. Caminó por la casa en silencio, con una taza de café en la mano, observando cada detalle como si lo viera por primera vez. La alfombra que ella eligió, los libros que ahora ocupaban la sala, las plantas que llenaban los rincones, todo tenía el sello de su presencia. Pero lo que más le llamó la atención fue un espejo antiguo que ella había colgado en el pasillo, justo frente a la entrada. No estaba ahí antes. Se acercó y notó en la esquina del marco una pequeña inscripción tallada a mano: «La mujer que volvió a verse». Lo entendió todo sin necesidad de explicaciones. Ella no solo había decorado la casa, se había reconectado con ella misma. Y él, sin querer, había sido testigo de ese renacimiento. Cuando ella bajó, con el cabello aún húmedo y los pies descalzos, él la miró largo rato antes de hablar. «Ese espejo lo pusiste por ti, ¿verdad?». Ella asintió, sin parar de caminar. «Sí, para no olvidarme de quién soy, incluso cuando me vuelva a perder». Él no respondió de inmediato. Se acercó, se puso detrás de ella frente al espejo y la miraron juntos. «¿Y si algún día te pierdes otra vez?», preguntó, con voz baja. «Entonces volveré a buscarme», respondió. «Pero esta vez sé cómo hacerlo». Él la miró con un respeto nuevo. Ya no como a una esposa, no como a una figura que debía proteger o entender. La miró como a una mujer entera, compleja, capaz de reconstruirse sola, y se dio cuenta de que ese era el verdadero milagro de todo lo vivido. No que ella lo hubiera perdonado, no que hubieran encontrado una forma de convivir. El milagro era que ella se había encontrado a sí misma, y aún así había elegido quedarse. Y esa elección, diaria, libre, sin cadenas, era lo más valioso que podía recibir. Esa mañana no hicieron promesas, no hablaron de futuro, solo compartieron el presente con dignidad, y entendieron que a veces amar no es aferrarse, es acompañar sin interrumpir el camino del otro, con los ojos abiertos, con el alma despierta, con la certeza de que el amor real no necesita gritar para hacerse escuchar. El tiempo siguió su curso, sin grandes eventos ni giros inesperados, pero lo que antes habría parecido rutina, ahora era un espacio seguro. Ella trabajaba en su proyecto, él retomaba reuniones con otra actitud. Ya no llegaba a casa buscando evadir silencios incómodos, sino para compartirlos. Una noche, después de cenar, él le propuso algo que la tomó por sorpresa. «Quiero cerrar la oficina por una semana. Irnos a algún lugar sin señal, sin agenda, solo tú y yo». Ella lo miró, con una mezcla de ternura y cautela. «¿Y para qué quieres eso?», preguntó sin ironía. «Para ver qué pasa cuando no tenemos nada que resolver, solo estar». Ella no respondió enseguida. Pensó en todo lo que había cambiado, en todo lo que él había aprendido, y en todo lo que ella ya no necesitaba para sentirse viva. Finalmente dijo: «Está bien, pero no voy por ti, voy por mí, porque merezco disfrutar sin culpa,
Y él, lejos de ofenderse, sonrió con gratitud. Eso es lo que más quiero que hagas, lo que nunca supe darte antes. Empacar un poco, ropa cómoda, algunos libros, su cuaderno compartido. El destino no era lo importante. Lo esencial era ese deseo de estar sin exigencias. Llegaron a una cabaña sencilla, rodeada de naturaleza, donde el único ruido era el del viento entre los árboles. No había internet, no había distracciones, solo ellos, el silencio y una calma que no necesitaba explicación. Ella pasaba horas escribiendo, leyendo, durmiendo en la hamaca. Él cocinaba, caminaba, a veces se sentaba a observarla como quien contempla un paisaje que nunca se cansa de mirar. Una tarde, mientras compartían un vino frente a la chimenea, ella dijo algo que lo conmovió sin aviso. Antes, estar sola me daba miedo. Ahora es mi lugar seguro. Pero compartir esa soledad contigo también me gusta. Él no supo qué decir. Solo le tomó la mano, sin apretar, como quien entiende que no todo se conquista. Algunas cosas simplemente se agradecen, y en ese gesto, sin ruido, ella supo que ya no tenía que escuchar pensamientos ajenos. Ahora lo que importaba era cómo él actuaba, y eso, al fin, hablaba más que cualquier voz en su cabeza. El último día del viaje, ella se despertó temprano y salió sola a caminar. La niebla cubría parte del paisaje, y el aire fresco le acariciaba el rostro con suavidad. Caminó sin rumbo, por un sendero estrecho rodeado de árboles, con pasos tranquilos y una sensación interna de plenitud que nunca antes había conocido así. En un punto del camino, se detuvo, no por cansancio, por necesidad de sentir. Cerró los ojos, respiró profundo y se dijo en silencio: «Estoy bien». No por él, no por lo que habían reconstruido, sino porque por primera vez se sentía suficiente por dentro. Recordó todo lo vivido, las humillaciones silenciosas, los días grises, el dolor acumulado, y también su renacimiento, su forma de levantarse sin testigos, de encontrar su voz sin gritar, de decidir quedarse desde la fuerza. En ese momento entendió que, aunque él volviera a fallar un día, ella ya no sería la misma, porque ahora conocía el camino de regreso a sí misma, y eso nadie se lo podía quitar. Al volver a la cabaña, él la esperaba en el porche con 2 tazas de té caliente. La miró llegar sin preguntas, ella se sentó a su lado y por largos minutos no hablaron, solo observaron el horizonte. Luego, como si el tiempo no pesara, él dijo: «Gracias por elegirme, aún después de saberlo todo». Ella lo miró y respondió con una calma poderosa: «Gracias por no pedir perdón eterno, solo presencia, porque eso era lo que más había necesitado, un amor que no le exigiera salvar, ni justificarse, ni callar, un amor que acompañara». Esa noche, mientras preparaban las maletas para regresar, él le preguntó: «¿Volveremos distintos?». Ella, guardando su cuaderno en la mochila, lo miró con firmeza y dijo: «No volveremos distintos, volveremos verdaderos». Y en esa frase selló su historia, no como un final feliz, sino como el comienzo de una vida vivida con dignidad, amor propio y paz, porque al fin ya no necesitaba leer mentes, solo caminar al lado de quien supo escuchar con hechos, y por fin pudo respirar. Meses después, caminaban por la misma calle donde todo había empezado. Ella con su abrigo largo, él con las manos en los bolsillos, sin necesidad de tomarse de la mano. A cada paso recordaban sin decirlo, las tardes en silencio, las noches distantes, los pensamientos que ella alguna vez escuchó sin querer. Ahora ya no hacía falta leer mentes, las palabras eran claras, las acciones coherentes. En un punto del camino, él se detuvo, miró alrededor, luego la miró a ella. «Aquí fue donde te vi pasar una vez, y pensé, se me está escapando». Ella lo observó, sin nostalgia, y yo aquí pensé, ojalá me vea, aunque sea una vez. Se quedaron quietos unos segundos.
en ese mismo lugar donde un día fueron dos desconocidos compartiendo techo. Él dio un paso hacia ella y murmuró: ¿Y ahora? ¿Qué piensas? Ella lo miró, sonrió con una fuerza que venía desde muy adentro, y dijo: ahora solo escucho cuando me amas. Y siguieron caminando, no hacia un futuro perfecto, sino hacia un presente real, elegido, sin ataduras, sin máscaras, solo con la verdad entre los pasos, y con una certeza que ya no necesitaba gritar,